Doctores, doctora, muy buenos días. Disculpen por la demora, el vuelo se ha retrasado. El doctor ha salido hoy en la mañana. Estamos prosiguiendo con el diplomado en delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Como ustedes pueden apreciar, se está desarrollando todos los módulos en concordancia. El día de hoy se va a desarrollar todo el módulo correspondiente al tema de la prisión preventiva en los delitos complejos y de megacorrupción. Primero, agradecer al doctor Richard Concepción Carguancho por aceptar nuestra invitación en la Escuela de Derecho Juristas, en coordinación con el Instituto de Capacitación INSIC. Les da la más cordial bienvenida. Doctores, como ustedes pueden ver en el módulo, se va a desarrollar todo lo concerniente al enfoque desde la defensa, de la Fiscalía y sobre la prisión preventiva, los límites, todo el tema de los aspectos problemáticos de la sustentación, la probanza, del periodo procesal, fuga, obstaculización, la prisión preventiva en la jurisprudencia también, y de todo lo relacionado a los principios y la evolución de la prisión preventiva. Por favor, recibamos con un voto de aplauso al doctor Richard Concepción Carguancho. Bueno, ante todo, muy buenos días. Para mí es un gusto y un honor estar en esta hermosa ciudad de Cusco para dar una charla académica sobre prisión preventiva. Mis disculpas por estar a esta hora. No suelo llegar tarde a los eventos que yo asumo, sino que se han debido a causas de fuerza mayor. El vuelo en el cual venía tuvo un retraso, es más, por condiciones climatológicas decían que el vuelo en el aeropuerto aquí en Cusco estaba cerrado. Esas son las razones por las cuales hemos llegado un poco tarde y bueno, estamos acá y vamos a trabajar sobre la marcha. Muy bien, voy a ir al tema sobre el cual, antes de entrar sobre el tema por el cual quiero ocuparme, quiero dar algunas ideas introductorias, ¿no? Una primera idea que quiero que se tenga en cuenta sobre la charla que voy a dictar es que la institución jurídica de la prisión preventiva, quieras o no, es una macro institución jurídica. ¿Por qué? Porque es una institución jurídica transversal en donde necesariamente se ventilan temas sustantivos y temas procesales. Es decir, cuando vamos a decidir la prisión preventiva de un determinado investigado, no solamente está en el ojo de la tormenta un solo tema, sino que es una institución jurídica que va a convocar diversos temas, como más adelante se los voy a anunciar. Por ejemplo, para que ustedes tengan idea sobre los diferentes temas que son convocados a propósito de la prisión preventiva. Tenemos, por ejemplo, temas que tienen que ver con el derecho penal, parte sustantiva. Imaginemos que tenemos que decidir la prisión preventiva de un determinado delito. Imaginemos que tenemos que establecer si existen o no suficientes elementos de convicción sobre la existencia del delito de colusión. Imaginemos. Pues bien, tenemos que conocer el delito de colusión. Tenemos que conocer la morfología del delito de colusión. Tenemos que conocer cuál es la conducta material del delito de colusión, tenemos que conocer los medios comisivos del delito de colusión, tenemos que conocer cómo se consuma el delito de colusión, tenemos que conocer quiénes pueden ser sujeto activo del delito, quiénes pueden ser sujeto pasivo. Es decir, como ustedes podrán darse cuenta, hay temas sustantivos que son convocados a propósito de la prisión preventiva. Es decir, necesariamente tenemos que saber parte sustantiva de derecho penal. Y en el ejemplo que le he puesto, tienen que saber, por ejemplo, si se ventila un caso de delito de colusión, lo que es el delito de colusión. Otro tema también que tenemos que tener muy en claro es el tema, por ejemplo, un tema de derecho penal parte general, que tiene que ver con la norma penal en el tiempo. Pues bien,
para establecer, digamos, sobre qué delito vamos a trabajar y sobre qué norma penal que ha tipificado esa conducta como delito, tenemos que tener en cuenta ¿qué cosa? La norma penal que regula el delito de colusión, por ejemplo. Y eso también importa saber qué norma penal en el tiempo vamos a aplicar o vamos a tener en cuenta. Porque las más de las veces, por ejemplo, en el delito de colusión, este delito ha sufrido diversas modificaciones con el correr del tiempo. Y eso lo voy a también a poner de manifiesto cuando tenga que explicarle algunos puntos. Y ahí interesa saber temas de norma penal en el tiempo. ¿Cómo establecemos cuál es la norma penal en el tiempo? ¿Cómo establecemos en qué caso podemos aplicar retroactividad benigna, por ejemplo? Es el caso en el cual la conducta está regulada por una ley que estuvo vigente al momento que ocurrieron los hechos. ¿Pero qué ocurre? Luego sale una norma posterior, una norma penal posterior que nos dice o que establece una pena más benigna. En ese caso, la interrogante es establecer si podemos o no aplicar, qué norma penal aplicamos. Y ese es un problema de norma penal en el tiempo. Y también, a propósito de la prisión preventiva, tenemos temas procesales que son convocados. Por ejemplo, un tema procesal que es convocado es el tema, por ejemplo, si en una prisión preventiva, y eso lo vamos a tratar, si en una prisión preventiva el juez se puede desvincular del tipo penal que le ha propuesto el fiscal, por ejemplo. Imaginemos el supuesto caso en el cual el fiscal, respecto al hecho fáctico, ha imputado el delito X y pide la prisión preventiva de esa conducta por el delito X. Pero imaginemos que en el curso del debate de la audiencia, tanto la defensa como el juez consideran de que esa conducta no calza con ese tipo penal que ha sido propuesto, sino calza con otro tipo penal. Pregunta, ¿el juez puede desvincularse de ese tipo penal o no? Ese es un tema también que vamos a tratar. Es decir, hay temas procesales que están convocados. El otro tema procesal, por ejemplo, es cuando se inicia la prisión, se inicia el proceso por 2 delitos y el juez dicta prisión preventiva por 2 delitos y luego se produce la ampliación de la investigación por un 3er delito. La pregunta es, ¿se requiere dictar prisión preventiva por este 3er delito que ha sido materia de ampliación o no, si ya tiene prisión preventiva? ¿O se entiende de que la prisión preventiva inicial también comprende el 3er delito? Se dan cuenta, hay temas procesales que están siendo convocados. Lo que quiero un poco con esta primera idea, quiero cerrar ya porque quiero entrar ya en materia, quiero decirles que el tema de la prisión preventiva es una institución jurídica transversal que convoca temas sustantivos, temas procesales. Ustedes tienen que saber derecho penal, parte general, parte especial. Y también tienen que saber derecho procesal, como más adelante lo vamos a trabajar. Una segunda idea es que, señores, vamos a hablar de las distintas, digamos, de los diversos temas vinculados a la prisión preventiva, y lo que yo voy a hacer en estas charlas es ponerles ahí sobre la mesa el tema convocado y las distintas posiciones jurídicas que se han pronunciado sobre el tema. Lo que me interesa es tratar de ser lo más honesto intelectualmente en mostrarle las 2 posturas jurídicas que existen sobre el tema. Yo quizás les diré cuál es la postura que me parece más razonable, pero también les tengo que decir qué opina la otra postura jurídica. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que me interesa es ponerle sobre la mesa las 2 posturas jurídicas sobre los temas. No me interesa tampoco que ustedes piensen como yo. Si ustedes, después de la charla o después de la exposición sobre el tema convocado, asumen la otra tesis, bacán, interesante. De eso se trata, digamos, de eso se trata las charlas, de que existan distintas posiciones jurídicas y de que el pensamiento jurídico se esté renovando. De lo que sí estoy en contra yo es que se trate de imponer una determinada posición jurídica a manera de norma sobre lo otro. Eso creo que no es dable para la evolución del pensamiento jurídico.
Yo creo que el tema de la dialéctica jurídica tiene que estar en constante movimiento. Y aquí me permito citar, ya no quiero, quiero un poco citar, a mí me encanta leer filosofía y tuve la ocasión de escuchar a una gran filósofa, Úrsula Carrión, y ella dictó en una oportunidad una charla sobre Nietzsche y los presocráticos. ¿Y qué pasó y digamos, qué nos transmitió, qué nos dijo Úrsula Carrión? Ella nos dijo de que Nietzsche fue un gran pensador filosófico que había rescatado a uno de los pensadores presocráticos y concretamente había rescatado a Heráclito. Heráclito fue un filósofo presocrático. ¿Y qué decía Heráclito en sencillo? Heráclito decía en sencillo de que para explicar las cosas, para explicar la naturaleza o para explicar la physis, como le llamaban los griegos, tenía que buscarse el principio de todas las cosas. Los griegos al principio de todas las cosas le denominaban arjé. Y para Heráclito, ¿cuál era la arjé? La arjé o el principio de todas las cosas eran las fuerzas opuestas que estaban en movimiento. Él decía de que todas las cosas se explican en función a las fuerzas opuestas. Y estas dos fuerzas opuestas no pueden ser vistas de manera divorciada, sino que las dos fuerzas opuestas prácticamente explican todas las cosas y el movimiento de todas las cosas, y están en una perfecta unidad. En algunos momentos una idea se superpone a la otra y en otros momentos la otra idea se superpone a la otra. Y así, el movimiento en el devenir histórico está en constante rotación. De la misma manera decía él que el pensamiento filosófico está en constante movimiento. Constantemente, para explicar el origen de las cosas, los presocráticos trataban de dar una idea y salía otro presocrático tratando de dar una mejor idea para explicar el origen de las cosas. Por ahí tenemos que alguien salió diciendo que el origen de todas las cosas era el agua y daba sus razones. Por ahí salió otro filósofo que decía que era el apeirón y salía por ahí Heráclito. ¿Qué cosa quiero retratarles con esto? De que en Grecia, concretamente ante los presocráticos, regía la idea del agón griego, es decir, la idea de la competencia, de dar ideas originales sobre los temas. Si salía alguien con una idea, salía el otro y proponía una idea original sobre la otra. Y se iniciaba la constante dialéctica en el pensamiento. ¿Qué cosa quiero manifestarles con todo esto? De que el pensamiento jurídico también está en constante evolución. Y debemos tratar de, frente a una idea concreta, tratar de postular otra idea más novedosa. ¿Qué es lo que yo estoy observando a nivel de la doctrina nacional? Si ustedes van a leer varios autores en la doctrina nacional, ¿qué cosa es lo que observamos? ¿Y qué cosas también observamos en la gente que tiene, digamos, el ímpetu del espíritu del cartón y olvida el espíritu de competitividad? ¿Qué cosa quiero manifestarles con todo eso? De que las más de las veces los textos que salen sobre el derecho penal, parte general, parte especial, si ustedes los revisan, las más de las veces tienen el mismo formato, repiten lo mismo en otras palabras. No hay innovación en las ideas jurídicas. Eso es lo que yo observo. O sea, se repite lo mismo. Vayan a un tratado 1, un tratado 2, un tratado 3, un tratado 4 y van a ver que van a tener como denominador común repetir lo que el otro dice y con generalidades. No profundizan sobre temas específicos. Claro está que existen también valiosos textos de investigación en donde sí existe un sesudo análisis de las instituciones jurídicas. ¿Qué cosa también es lo que bien vengo observando? Y es lo que decía un psicólogo, me permito citarlo, me enseñó en la Universidad Católica el psicólogo Jorge Yamamoto, y él hablaba acerca del peruano, y él hablaba de que había dos tipos de peruanos, el cholo respetuoso y el cholo despistado. Él decía, ¿qué es lo que caracterizaba al cholo respetuoso? Era respetuoso en sus tradiciones y buscaba ser una persona que trataba de trascender en la sociedad.
era una persona que buscaba la innovación en lo que hacía. Pero ¿quién era el cholo irrespetuoso? El cholo despistado que él decía. Decía que el cholo despistado era campeón en el tema del chisme, de la argolla, ¿no? Esos eran los valores que impregnaban al cholo despistado. Y en materia de querer ascender, lo único que buscaban era que este cholo despistado buscaba sobre todo tener cartón, le interesaba tener la mayor cantidad de cartones, no se sabe cómo, por encima de ser competitivo. Yo creo que nosotros debemos buscar ser competitivos más que tener muchos cartones. Y eso generaba pues un tema de plagio espeluznante. Ustedes han visto que la mayoría es magíster, doctor, con todo el respeto del mundo, pero también es una realidad a voces de que las más de las veces la gente manda a hacer sus tesis. Y si le pasamos el escáner, digamos, sobre si han copiado o no la idea, yo creo que vamos a encontrar resultados interesantes, ¿no? Conclusión, ¿eso lleva al avance de las ciencias jurídicas? No. Debemos postular ideas novedosas. Si alguien opina algo, yo creo que debemos ingresar a la lógica de Heráclito y del movimiento y de postular una idea original, con razones, de manera fundamentada. Yo creo, sinceramente, que en materia del derecho en general, en materia penal, en materia procesal penal, yo creo que hay mucho por hacer. Creo que hay muchas trochas sobre el cual podemos abrir camino. Yo creo que esta es una oportunidad para darles a conocer mi pensamiento sobre el estado de la cuestión, de la doctrina. Yo creo que podemos postular ideas originales y no necesariamente reiterar lo que dice el otro, o lo que es peor, copiar lo que dice el otro, o lo que es peor, plagiar lo que dice el otro, solamente por tener un cartón. Entonces, y es por eso pues que las más de las veces somos magíster, somos doctor, y de propuesta de una idea nueva, poco o nada, ¿no? Porque estamos siguiendo la lógica del cartón. Yo creo que debemos tratar de ser, más que buscar tener cartón, debemos buscar ser más competitivos. Esa es la lógica. Y dejar la lógica del, digamos, del chisme, de la argolla, que son prácticamente las células a través de los cuales se generan los fenómenos de corrupción en las instituciones públicas y privadas. Entonces, vemos cómo una cosa es llegar por mérito propio a un puesto y otra cosa es llegar en base a la argolla. Obviamente que si uno llega en base a la argolla, ya va generando sus propios compromisos con otras personas. Entonces, estas son unas ideas que tan solo quiero retratarles. Vamos a lo nuestro. Vamos ya a empezar ya con lo que es materia. En verdad hay mucho por hablar y en verdad voy a tratar de varios temas. Sobre todo me voy a concentrar en lo que es la prisión preventiva. Voy a tratar un poco sobre la prolongación de la prisión preventiva, sobre la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva, y voy a ocuparme también sobre el tema del cese de la prisión preventiva. Como ustedes podrán advertir, hay mucho sobre el cual podemos hablar, pero voy a aterrizar en algunos temas que me parecen fundamentales, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la primera cápsula, que lo vamos a llamar así. En la Academia de la Magistratura, a veces cuando tiene que dictar una charla o digamos exponer sobre un determinado tema, empezamos por las cápsulas. Vamos a empezar por los principios. Pero antes que nada, un aviso de servicio público, ¿no? Hay que tener en claro de que la prisión preventiva, hay que tener bien clara esa idea, es una medida cautelar de carácter personal. Nunca hay que perder de idea esas ideas básicas. Es una medida cautelar que recae sobre la persona. Y entonces, para tratar de entender cuáles son los principios que informan a la medida cautelar, también vamos a tener, para saber los principios que informan a la prisión preventiva,
En esa medida hay que saber cuáles son los principios que informan a una medida cautelar en términos generales, porque quieras o no, la prisión preventiva es una medida cautelar. Muy bien, vamos a empezar por los principios. Vamos a empezar primero por los principios y la dinámica que voy a imprimir va a ser ir a los temas teóricos, pero también me interesa ir a los temas prácticos, porque no hay mejor manera que ver a las instituciones jurídicas en movimiento. Y esto tiene que ver también con una filosofía del pragmatismo. Esta filosofía dice de que a veces para ver si una idea es, digamos, que resulta, hay que ver cómo funciona en el teatro de los hechos. Y eso es lo que vengo también a mostrarles el día de hoy. Muy bien, vamos a los principios de la prisión preventiva, y en verdad hay mucho que decir sobre los principios de la prisión preventiva. Para entender la prisión preventiva, evidentemente que hay que saber los presupuestos, pero previamente importa saber cuáles son los principios que están detrás de la prisión preventiva, para poder entender su lógica, para poder entender a cabalidad. Una vez, cuando tuve la oportunidad de ir a Arica, a la Corte de Apelaciones de Arica, corría el año 2011, y fui a visitar a la Corte de Apelaciones de Arica. Fui a ver cómo funcionaba esta novedad que era el sistema acusatorio, que hoy en día ya rige en la mayoría, prácticamente todos los departamentos del Perú. El sistema acusatorio como sistema de averiguación de la verdad. Y bueno, con mucha novedad, corría el año 2010, ¿ya? Para ser más exacto. Yo en ese tiempo estaba como juez del Distrito Judicial del Santa, y en el Santa todavía no arrancaba el nuevo Código Procesal Penal, les cuento. Entonces el año 2010 fue una pasantía a Arica, y llego a Arica para ver la novedad del sistema acusatorio, cómo funcionaba el sistema acusatorio en Chile. ¿Y saben quién nos recibió en esa oportunidad? Fuimos una delegación de la Corte Superior de Justicia del Santa, nos recibió un administrador. Y el administrador, cuando le preguntábamos sobre cómo iba funcionando, hubo una palabra que sí me marcó y que siempre la cito. Y el administrador, imagínense, ni siquiera era abogado, era una persona vinculada a lo que es la administración de las entidades públicas. ¿Y qué decía? Él decía de que los jueces resuelven los casos en función de las normas, decía él. Pero si no existen normas, mira lo que decía, lo sabio que era este administrador. Pero si no existen normas que resuelven el caso concreto, entonces hay que ir a los principios. Porque los principios son como una suerte de faros de guía que nos van a ayudar a resolver casos concretos en donde no tenemos una norma procesal específica que se pronuncie sobre el tema. Y eso les vuelvo a decir, cuando tengan ustedes un problema, un caso concreto, ustedes tienen que ir a la norma procesal correspondiente. Pero si no ubican la norma procesal, indudablemente tienen que ir a los principios que están detrás de la institución jurídica, en este caso la prisión preventiva. Muy bien, por eso me voy a referir a los principios. Señores, voy a citar varios principios que son los que rigen a la prisión preventiva. Vamos a empezar con un principio, el principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? El principio de legalidad es un principio que rige en toda medida cautelar y con mayor razón en la prisión preventiva. ¿Qué cosa quiere decir el principio de legalidad, señores? Es bien sencillo. Quiere decir que las medidas cautelares solo se establecen por mandato legal. Eso quiere decir que las medidas cautelares solamente se establecen por norma jurídica con rango de ley. Eso quiere decir. Y cuando hacemos alusión a que una norma jurídica con rango de ley debe regular a la prisión preventiva, también estamos haciendo referencia no solamente a
al reconocimiento de su existencia, sino también a cuál va a ser el contenido. ¿Me sigue? Es decir, cuando hablamos del principio de legalidad, eso quiere decir que la medida cautelar solamente puede ser establecida por mandato legal. Y es la ley la que va a establecer los requisitos, la forma y circunstancias en que se debe aplicar la medida cautelar. Y esa misma idea rige a propósito de la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Que la prisión preventiva solamente puede ser establecida por mandato legal. En otras palabras, no puede ser creación pretoriana, no puede ser creación del juez. La prisión preventiva solamente existe porque una norma ha reconocido su existencia. Pero ahí no queda la cosa. Creo que hay que ir un poco más adelante. También el principio de legalidad no solamente se refiere al reconocimiento de la existencia de la prisión preventiva, sino también se refiere a cuál tiene que regular el contenido de la prisión preventiva. Es decir, cuáles van a ser sus presupuestos, sus plazos, su trámite, la forma y circunstancias en que debe operar la prisión preventiva. Y todo eso tiene que estar establecido por mandato legal. A eso se refiere el principio de legalidad. Es tan sencillo. Y esto que parece tan sencillo, en la práctica ha encontrado muchos problemas. ¿Qué cosa quiere decir? ¿De que la prisión preventiva la puede crear el juez? No, solamente la crea la ley. La ley solamente puede establecer su existencia. En cuanto a los presupuestos ¿dónde están fijados de la prisión preventiva? También en la ley. Si uno quiere saber cuáles son los presupuestos de la prisión preventiva, pues tiene que ir a la ley procesal penal. El juez, en otras palabras, no puede crear presupuestos adicionales a lo que establece la ley. Si la ley ha dicho que son 3 los presupuestos, no se pueden crear más presupuestos a los que han sido establecidos en la ley procesal penal. En este caso, en el artículo 268 del Código Procesal Penal. En cuanto a los plazos, también están fijadas en la propia norma procesal penal. ¿Se puede establecer un plazo distinto a lo que está establecido en la norma procesal penal? No, porque hay que respetar el principio de legalidad. Si la ley ha reconocido la existencia de la figura de la prisión preventiva, la figura de la prolongación de la prisión preventiva, la figura de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva, pregunta, como antes se hacía, ¿se puede hablar de una adecuación, o mejor dicho, se puede hablar de una prórroga de la prisión preventiva? Voy a ponerles un ejemplo para que se ubiquen rápido. Ustedes saben que hay 3 tipos de proceso: el proceso simple, el proceso complejo y el proceso seguido contra una organización criminal. Si ustedes van a ver los plazos de la prisión preventiva, ¿cuáles son los plazos? Son 9 meses que pueden prolongarse por 9 meses adicionales. En el proceso complejo,